Buenos días, ¿cómo estás, señorita Malú? Astrid, ¿qué tal? Sofía, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Quién más está por acá? A ver. Jan, muy buenos días, señorita Dayana. Ángela, ¿qué tal? ¿Quién más está por acá? Fabricio, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, muchachos, ¿en qué pregunta, por favor, quedamos para poder continuarlo de ahí? A ver. Vamos a ver este compendio, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver el compendio 2020-21. Vamos a poner acá la regla. Perfecto. Ya. Y bueno, la primera pregunta nos habla acerca de la química, ¿no? Vamos a resolver la pregunta número 1, que nos habla acerca de la química. La pregunta número 1 nos dice, la química, ¿por qué es una ciencia la química? ¿Cómo fundamentamos que la química es ciencia? ¿Por qué tiene esta categoría? ¿Por qué tiene ese adjetivo de ser ciencia? A ver, díganme por qué. ¿Mm? A ver, ¿me pueden decir? Porque Sí. tiene un objeto de estudio. Ah, claro, muy bien. Un objetivo de estudio, tienes toda la razón. Vamos a anotarlo acá. Tiene un objeto de estudio, ¿no? O tiene una unidad de estudio también. Claro, tiene un objeto de estudio o una unidad de estudio. ¿Está bien? ¿No? Muy bien. ¿Y el objeto de estudio quién es? ¿Es qué cosa? ¿Quién es el objeto de estudio? La materia. Para estudiar a este objeto de estudio, la ciencia utiliza una herramienta muy importante. La ciencia utiliza una herramienta muy importante que se diferencia de otras disciplinas de estudio. Estamos de acuerdo que se diferencia de otras disciplinas de estudio. Y obviamente es el llamado, acá vamos a empezar, ahí está. ¿Cómo se llama esta herramienta? Ahí está. ¿Cómo se llama, por favor? El método ¿qué? El método científico. Muy bien, ¿no? ¿Y qué es el método científico? El método científico para nosotros es un sistema o conjunto de pasos o de procesos, como tú quieres así, conjunto de pasos o de procesos, ¿no? Obviamente que ya están secuenciados, o sea, ya se sabe qué proceso se tiene que seguir, y cuando nosotros obviamente seguimos al pie de la letra este proceso, como seguimos al pie de la letra todos estos pasos,
vamos a asegurarnos en obtener un conocimiento científico acerca del objeto de estudio que estamos estudiando. Entonces, cuando tú a un fenómeno de la materia aplicas este método científico, entonces entiendes ese fenómeno de qué, que ocurre en la materia. Y esos pasos son obviamente, es un paso secuenciado, que obviamente se puede volver a reproducir, que obviamente está de la mano con la razón, o sea, tiene deducciones lógicas nada más, ¿estamos de acuerdo? Es alejado de los sentimientos, o sea, no está involucrado tus sentimientos o juicios de valor en este proceso, los sentimientos están completamente alejados, tus sentimientos ante el estudio de la materia son completamente imparciales, ¿me dejo entender? Es reproducible y cualquiera lo puede entender. Entonces, eso es lo que le caracteriza a la química de ser ciencia, de que se basa en un método científico. Y de este método científico, la química principalmente se basa en uno de estos pasos. A ver, los pasos del método científico es la observación, la hipótesis, la experimentación y la conclusión. ¿Cuál sería de los 4 pasos, ¿no? De los 4 pasos, el más importante para la química? ¿Cuál sería de los 4 pasos? A ver, la observación, la hipótesis, la experimentación o la conclusión. ¿Cuál crees que sería para ustedes el paso más importante Experimentación. para la experimentación? Ajá. La experimentación es el paso más importante. Muy bien, entonces, conociendo, jovencitos, ¿no? Ya este fundamento, la A, la B, la C, la D, la E, dígame. Enano. La A, a ver, ¿qué dice la A? No. Enano, O dije. sea, te está diciendo, o sea, tú me estás diciendo que la química es una ciencia porque estudia el estado sólido, líquido, gaseoso. No. No, dije enano. Ah, perdón, entonces te escuché mal, discúlpame. Es enano, entonces. Un conjunto de conocimientos sistematizados, verificables, por tanto factibles. Excelente. Ya tenemos la respuesta de la 1, muy bien, es la letra enano. Pregunta número 2. Dice, la química es una ciencia que estudia allá. A ver, ya sabemos entonces que la química estudia a la materia. Vamos a ver por acá. Ya sabemos que la química estudia a la materia. La química estudia a la materia. Ahí está. Pero la materia pregunta, ¿la materia es una manifestación particular o es una manifestación diversa? ¿Me pueden decir, es una manifestación particular o diversa? Diversa, ¿sí o no? Ah, ya, y como es muy diversa, entonces la química, ¿qué va a estudiar de esta manifestación muy diversa? A ver, por ejemplo, primero vamos a estudiar su origen, ¿no? El origen. Si no dice origen, podemos decir la naturaleza de la materia, ¿no? El origen o la naturaleza de la materia. Una vez que ya comprendemos, ¿no? El origen de la materia, su naturaleza, ahora nosotros ¿qué tenemos que comenzar a estudiar? Una vez que ya conocemos cómo se ha formado la materia, cómo se ha originado la materia, ahora ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué? A diferenciar, ¿sí o no? A diferenciarla, claro. Entonces, ahora va a estudiar ¿qué cosa? Las propiedades de la materia, sus propiedades, sus características o cualidades que tiene la materia. Una vez que ya hemos aprendido a cómo diferenciar la materia con sus propiedades, recuerda que la materia por ser muy diversa, entonces también tenemos que estudiar qué cosa, los cambios o transformaciones que ocurren en ella, cambios o transformaciones que ocurren en ella. ¿Estamos de acuerdo o no? Ah, como es muy diversa, debemos comprender por qué la materia es muy diversa, debido a que la materia es muy diversa. ¿Estamos de acuerdo? Porque una roca se convierte en grano. ¿Estamos de acuerdo? Porque el agua se convierte en sólido o en líquido, ¿no? Esa transformación. Y también tenemos que comprender quién provoca esos cambios, esa transformación. Entonces, también tenemos que estudiar la relación con la energía. Con la energía, ¿no? Y muchas otras cosas más. Energía. Claro, y muchas otras cosas más, pero al menos esos 4 puntos
son muy importantes para la química, ¿no? Estudiar el origen, las propiedades, los cambios y la relación con la energía, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave? Todas las anteriores. Muy bien. Muy bien, sería todas las anteriores. Muy bien. Muy bien, entonces en la pregunta 3 justamente estamos hablando de propiedades, ¿no? En la pregunta 3 justamente estamos hablando de propiedades. En la pregunta 3, ¿no? Me dice, ¿qué es una propiedad? ¿No? Es una propiedad extensiva, ¿no? Dice, ¿no? Esto es fundamental. ¿Qué es una propiedad? Eso nos dice. Es una propiedad extensiva, ¿no? Una propiedad extensiva, muchachitos. El volumen. Una propiedad extensiva es que depende de la masa, ¿no? ¿No? Es toda propiedad que depende de la masa. Definición de masa. Definición de masa. Definición de masa, ¿qué significa? Definición de masa significa cantidad de ¿qué? ¿Cantidad de sustancia o cantidad de materia? ¿Qué me dicen ustedes? Definición de masa. Cantidad de Cantidad sustancia. de materia. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es cantidad de sustancia o cantidad de materia? Definición de masa. Cantidad de materia. Cantidad de materia, muy bien, perfecto. Ahora, ¿propiedad derivada o fundamental? La masa. ¿Derivada o Fundamental. fundamental? ¿Mm? ¿Qué? No, no es derivada, es fundamental. Y la unidad en que se mide, kilogramos, ¿no? Y el instrumento en que se mide, la balanza, ¿no? Listo. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles de estas propiedades dependen de la masa? Y la alternativa sería enano, ¿no? Enano, ¿no, jovencitos? El volumen depende de la masa y los volúmenes se pueden sumar, ¿sí? Siguiente, entonces, vamos a ver la pregunta número 4. En la pregunta número 4 nos hablan del estado de la materia, ¿no? Nos hablan del estado de la materia. Entonces acá nos están describiendo un estado de la materia. Entonces nos deben dar sus características, ¿sí o no? A ver, por ejemplo, para nosotros poder determinar el estado de la materia, ¿qué debemos de saber? A ver, que el estado de la materia, ¿cómo se origina? ¿Me pueden decir cómo se origina el estado de la materia? Sabemos que partimos que la materia está hecho todo de partículas. Entonces, ¿qué debe ocurrir entre las partículas para generar un estado de la materia? O estado de agregación. Si quieres llamarlo así. Sabemos que la materia está hecha de partículas. ¿Qué debe haber entre las partículas para generar un estado de la materia o también llamado estado de agregación? A ver, ¿me pueden decir? Enlaces, por así decirlo, Fernando, enlaces, pero hay otra palabrita mejor, empieza con F. Empieza con F. Fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión. Muy bien. Para originar un estado de la materia, primero, entre sus partículas tiene que haber fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión. En este estado, las fuerzas de cohesión y repulsión, ¿cómo son? Iguales, así nos dice. En este estado, las fuerzas de cohesión y repulsión son iguales, ¿no? Muy bien. Entonces, solamente nos dan eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando las fuerzas de cohesión y repulsión son iguales, ¿no? El volumen, ¿no? El volumen es fijo, ¿no? El volumen es fijo, pero este volumen se comporta como un fluido, ¿sí o no?
Entonces, a esto nosotros le llamamos estado, ¿qué cosa, por favor? ¿Estado qué? Líquido. Perfecto, muy bien. Ya tenemos la número 4. Vamos a la pregunta número 5. Vamos a ver la pregunta número 5. Para resolver la pregunta número 5, nos habla acerca de las propiedades, ¿no? Acerca de las propiedades, dice la 5. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, ¿no? Entonces la A es correcto, ¿no? La A es correcto, ¿sí o no? ¿No? Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Vamos a colocar acá. La propiedad intensiva, ¿dónde está? No depende de la masa. Muy bien, sigamos. Segundo, dice, la maleabilidad y ductilidad son propiedades intensivas. Claro que sí. Vamos a poner acá. Maleable y dúctil son ejemplos de propiedades intensivas. ¿Ah? Siguiente característica. El oxígeno es un gas, pero el agua en estado gaseoso es un vapor. Verdadero. Vamos a poner acá. El agua a partir de su fase líquida forma vapor. Ahí está. ¿Sí? El agua, a partir de su fase líquida, ¿forma qué? Forma vapor. ¿Sí? Los sólidos pueden ser cristalinos o amorfos. Los sólidos pueden ser cristalinos o amorfos. Los sólidos se dividen en cristales y amorfos. ¿Es cierto? Es cierto. Hasta ahí las 4 primeras son correctas. Como me piden incorrecta, debería ser la E, pero la E no es incorrecta, muchachos. La E también es correcta, porque el estado de agregación más abundante en la Tierra, no dice en el universo, en la Tierra es el líquido. Si hubiese dicho en el universo o en el espacio, sería el plasma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la E Pero también es no correcta. es el sólido, no es el No, no es sólido el más sólido. abundante. No, el sólido no es más abundante, el líquido es más abundante en la Tierra. Es lo que rodea más a la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿Sí? los mares, todo el agua conforma solo una pequeña parte de la superficie. Pero el volumen casi todo es piedra del planeta, No, no, es el líquido, sólido. hijo. Eso ya está confirmado. El estado líquido es el que abunda más en, el, en la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Al planeta. Ese es el estado líquido. No debe ser incorrecto eso. ¿Sí? Los gases no. ¿Por qué? ¿Saben por qué los gases? Porque los gases tienen, si bien es cierto, rodean también al planeta, tienen un mayor volumen, pero la densidad de un gas es muy baja comparada a la de un líquido. ¿Estamos de acuerdo? Es muy baja. La densidad de un gas se mide en gramos por mililitro, en cambio la del agua se mide en gramos por cada litro. Cuando el sólido es amorfo no tiene forma definida, no lo tiene.
Muy bien, muchachos. Entonces, ahí la alternativa es la E, pero cambiar. En vez de líquido, pongan sólido o pongan gas, ¿ya? O pongan sólido o pongan gas, ¿ya? Vamos a ver la pregunta número 6, entonces. ¿Ya? Vamos a intentar la pregunta número 6. Dígame, Jan, ¿qué no puedes creer? ¿Qué pasó? No, es que cuando se refiere a líquidos, no se refiere al mar y todo el tipo de líquidos que Claro, existen, todo ¿no? tipo fuente de agua, todo tipo fuente de agua en estado líquido. Sí, pero como yo he visto un mapa así interno de la Tierra, casi todo es piedra en el planeta y solo el agua es poquitito, es una línea delgadísima, ni el 1% del planeta. No, no, no. No, estás equivocado. Es el estado líquido, eso ya está confirmado ya. Averígualo de todas maneras, si no, bueno, si tú no te convences con lo que yo te digo, no hay ningún problema. Puedes obviamente ver o, como te vuelvo a repetir, ver otras fuentes bibliográficas, porque es bueno que tengas otras fuentes bibliográficas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, estamos hasta ahí, o sea, revisa otras fuentes Gracias, sí. bibliográficas para que veas que realmente la información que te estoy dando es la correcta. Así que no te preocupes, está bien que tengas dudas, al contrario, eso me ayuda más bien porque, como te vuelvo a repetir, también básate en otras fuentes bibliográficas para que sepas que realmente la información que te estoy brindando es la correcta. Así que no te preocupes, tranquilo. ¿Ya? Ya, profe, gracias, gracias. Muy bien, ok. Muy bien, entonces hay una compañera que también nos pregunta, profesor, ¿el amorfo tiene forma definida? No, chicos, un amorfo no tiene forma definida. Para que exista una forma definida, estamos de acuerdo, las partículas de un sólido que tienen posiciones fijas deben tener ángulos regulares, es decir, ángulos que se repitan y distancias entre sus partículas que presentan posiciones fijas que sean constantes. Entonces, en un amorfo no ocurre esas dos características. Si bien es cierto, las partículas de un amorfo no se mueven, tienen posiciones fijas espaciales, pero entre sus distancias no hay una distancia regular, una distancia, un valor que se repita, y sus ángulos tampoco guardan un comportamiento regular, al contrario, es irregular, y por eso no generan una figura cristalina. Entonces, eso se le llama amorfo. En cambio, hay otros cristales jovencitos que sí, las partículas al estar en posiciones fijas y tú estudias, ¿no? Las distancias que hay entre ellas sí guardan una regularidad. ¿Estamos? Si hay ángulos, obviamente, que se repiten. ¿Estamos? Muy bien. La pregunta 6, ¿se entendió, señorita? Nuestra compañera que nos preguntó, creo que entendido o... Ah, muy bien, señorita. A ver, creo que ya entendí la pregunta. Nos pregunta, profe, si el sólido tiene forma definida, ¿por qué se le llama amorfo? Muy bien, señorita. Cuando nosotros diferenciamos a un sólido como amorfo o cristalino, eso no es un estudio a simple vista, señorita, es un estudio microscópico. Es un estudio que se realiza mediante una prueba llamada difracción de rayos X o también conocida, difracción de rayos X, así se le dice. Entonces, es un estudio del mínimo ordenamiento de las partículas de un sólido, estimado alumno. Entonces, profesor, o sea, a nivel microscópico. Sí, a nivel microscópico, cuando tú quieres estudiar el mínimo ordenamiento que tiene un sólido, vas a encontrar que el sólido tiene forma definida, sí, pero microscópicamente está ordenado esa forma definida. O vas a encontrar un sólido que tiene forma definida, pero microscópicamente sus partículas están desordenadas, pero tiene forma definida a nivel macroscópico, ¿sí? O a simple vista, ¿ya? Muy bien. Yo pedí permiso, pues, me están dando en eso, pero de ahí en el día no.
Ya, pregunta número 6. Las formas de materia que tiene composición definidas corresponde a. Muy bien, nos dice qué formas de materia tiene composición definida. Entonces, acá está. A ver, nosotros necesitamos que tenga una composición definida. A ver, si la composición es definida, ¿sí? La composición es definida, muchachos, ¿ya? Significa que tiene una clase de partículas. Una clase de partículas. ¿Sí? Muy bien, entonces, jovencitos, se tiene una composición definida. ¿Sí? Entonces, una sola clase de partículas. Jóvenes, ¿a eso cómo se les llama? ¿Cómo se les llama a ese tipo de materias que tienen una sola clase de partículas? Es decir, que toda la materia está hecha por un solo tipo de átomo. Es decir, que todos los átomos que componen esta materia en su núcleo tienen el mismo número de protones. O que este tipo de materia tenga un solo tipo de moléculas. Es decir, todas las moléculas que componen a esta materia están formados por los mismos elementos y por la misma cantidad de átomos de cada uno de esos elementos. ¿Cómo le llamamos a ese tipo de materia, por favor? Sustancia pura. Muy bien. Muy bien. Entonces, todo esto, toda esta característica hace referencia a una sustancia pura. Excelente. Hace referencia a una sustancia pura. Entonces, si la sustancia pura está hecha de un mismo átomo, le llamamos elemento. Pero si la sustancia pura está hecha de una misma molécula, le llamamos compuesto. Entonces, si me piden que marque una sustancia pura, debo escoger la alternativa que tenga o un elemento o un compuesto o las dos. Y hay dos ejemplos en cada alternativa, ¿no? Entonces, acá le decimos la letra D. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entendió las 6 primeras? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá las 6 Sí, primeras de profe. explicación? Perfecto, por favor, tómele captura ahorita para borrarlo, ¿ya? Muy bien, entonces ya le tomaron captura, muchachos, para borrarlo. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Muy bien, jóvenes. Claro, fue por el informe, porque de ahí luego puedo validar Pregunta 7. Acerca de las transformaciones químicas. Muy bien, muchachos, entonces vamos a recordar todo acerca de una transformación de tipo química, ¿no? O también le llamamos cambio químico, no te olvides. También le llamamos cambio químico, ¿ya? Transformación química, pues también le llamamos cambio químico. ¿Sí? ¿Ya?
Entonces, ¿cuáles son las características de una transformación química? A ver, tres de ellas, al menos tres de ellas. Yo te digo la primera. La primera que es un cambio interno, ¿no? Es una alteración interna. ¿Ah? Es una alteración interna. ¿Ya? Es una alteración interna, ¿sí? Obviamente, donde se rompen y se forman enlaces. Vamos a poner acá, se rompe y se forma enlaces, ¿no? Y se forma enlaces químicos, ¿no? Donde se rompe y se forma enlaces químicos, ¿sí? Muy bien. Segundo, a ver, dígame tú, ¿cuál es otra característica? Yo ya te dije que es una alteración interna, es decir, una alteración en donde se va obviamente a romper enlaces químicos y formar enlaces químicos. A ver, dime tú otra característica. ¿Cuál sería otra característica de estas transformaciones químicas, muchachos? A ver, dígame, por favor. A ver, por ahí nos escribe Lucía. Perfecto, muy bien. Entonces, esta alteración interna provoca la formación de otras sustancias. La formación de otras sustancias. La formación de otras sustancias, ¿no? Químicas. Ahí está. Muy bien. Excelente. Muy buena característica. Muy bien. Ahora la cantidad de energía involucrada, creo que acá han puesto que es alta. A ver, permíteme revisarlo. Muy bien, excelente característica. La energía involucrada en esta transformación, ¿no? La energía es alta, ¿no? La involucrada o la liberada es alta comparado con las transformaciones físicas químicas, ¿no? Muy bien. Acá podemos mencionar dos cosas más, ¿no? La primera es que en la mayoría de transformaciones químicas los procesos son irreversibles, ¿no? Una característica más. No he dicho en todos, he dicho en la mayoría. Otra característica más que podemos mencionar, muchachitos, es que, ¿qué más podemos mencionar acá? Podemos mencionar, jovencitos, que estos procesos, ¿no? No permiten descomponer a un elemento, sino van a separar a los componentes de un compuesto, ¿no? O sea, solo permite separar a los compuestos, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá me dicen la correcta, y la correcta, muchachitos, sería obviamente la D, ¿no? La D, marcamos la D, ¿no? Marcamos la D. Muy bien. Vamos a ver la pregunta número 8. Bueno, vamos a ver la pregunta número 8. ¿Qué tenemos que recordar para resolver la pregunta número 8? A ver, vamos a recordar. A ver, la pregunta número 8 nos habla acerca de una representación nanoscópica. Para entender una representación nanoscópica, jovencitos, tenemos que haber entendido la composición de la materia, ¿no? Tenemos que haber entendido la composición de la materia. Entonces, yo voy a dibujar una parte de esta representación nanoscópica. Vamos a dibujar una parte de esta representación nanoscópica y ya está. A ver, ya dibujé una parte de esta representación nanoscópica. Muy bien. Entonces, dime acá. Solamente tengo, así como tú ves, acá solamente veo una manifestación mono ¿qué? Monoatómica, ¿sí o no? Ahí veo una manifestación monoatómica, ¿sí o no? Y esta representación monoatómica corresponde a un ¿qué? A un elemento, ¿o no? Sí, a un elemento, muy bien. Pero todavía tiene otra. Vamos a ver cuál es la otra manifestación, ¿te parece? Vamos a ver cuál es la otra manifestación. También observamos que hay esta manifestación. Entonces, jovencitos, acá nosotros podemos decir que esta manifestación es diatómica, ¿no? Y vemos que hay dos elementos, ¿no? En esta manifestación diatómica.
¿no? Dos elementos. Entonces, ¿a esto cómo se le llama? Compuesto. Ahí está. Se le llama compuesto. ¿Sí o no, jovencitos? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Y ahora en conjunto, jovencitos, en conjunto nos estamos dando cuenta, en conjunto, estimados alumnos, nos estamos dando cuenta de, mira, en conjunto, muchachitos, nos estamos dando cuenta que hay elementos y hay compuestos. Elementos y compuestos. No están unidos no están, ¿ah? No es, el elemento con el compuesto no está unido, no está unido. Pero sí está, ¿qué cosa? Ordenado. Ordenado, o si quieres, dispersado. O dispersado uno en el centro de otra, ¿sí? Entonces, a esto nosotros le llamamos, ¿qué cosa? Mezcla, ¿no? Es mezcla. Es la mezcla de un, ¿qué? De un elemento monoatómico y un compuesto. Y un compuesto. Es la mezcla de un elemento monoatómico y un compuesto. Ahí está. Es la mezcla de un elemento monoatómico y un compuesto. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos la respuesta en la pregunta número 8. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 9. Vamos por la pregunta número 9. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 9? Para separar los componentes del agua y el cloruro de sodio. Ah, interesante. Para separar los componentes del agua y del cloruro. Entonces vamos a analizar la mezcla que tenemos, ¿ya? Entonces tenemos la mezcla del agua y el cloruro de sodio, ¿no? Tenemos la mezcla del agua y el cloruro de sodio, ¿no? Ya nos dicen que es una mezcla, entonces nosotros hay que ver qué mezcla es. A ver, ¿qué mezcla será? ¿Homogénea o heterogénea? Es una mezcla homogénea. Ah, es una mezcla homogénea, ¿no? ¿Por qué? Porque él es una sustancia polar y el cloruro de sodio es una sustancia iónica. Y como ustedes están en repaso, como ustedes hemos estudiado la solubilidad, ¿sí o no? Cuando tienen una sustancia iónica y una sustancia polar, dime, ¿se disuelven o no se disuelven? Dime, ¿sí o no? Sustancia polar con una iónica, ¿se logran disolver o no? Sí. Sí. Entonces forman una sola fase. Se llama mezcla homogénea. Entonces, si yo quiero separar los componentes de una mezcla homogénea, de todos los procesos físicos de separación que existen, hay dos que nunca te puedes olvidar para el examen. La llamada, ¿qué cosa? Y la llamada... Sí. Ahí está. Para ambos, tenemos que conocer esta información. La temperatura de qué? ¿La temperatura de qué? Tiene que haber una diferencia en las temperaturas de ebullición. Si son dos líquidos, en las temperaturas de ebullición de los dos líquidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tiene que haber una diferencia. Y hay una gran diferencia, pues, ¿no? Porque mira, el punto de ebullición del agua es 100, ¿sí o no? Pero el punto de fusión del cloruro de sodio es 800. Y solamente para volverlo líquido es 800. Imagínate cómo será el punto de ebullición para volverlo vapor. ¿Te das cuenta o no? Sí, no, profe, claro. O sea, hay una gran diferencia. Entonces, por eso puedes utilizar la definición de... Sí. Y ya tenían la respuesta. Hasta ahí ya tenemos la respuesta. Ya tenemos la respuesta ahí de la pregunta número 9. ¿No? Pregunta número 10. Profe, Dime. le están haciendo preguntas al chat. ¿Perdón? Están haciendo preguntas al chat, profe. Ah, disculpen. A ver, vamos a ver las preguntas del chat. A ver, la cantidad de propiedades alta, muy bien. También se le podría considerar mezcla homogénea. Fernando, ¿a quién se le puede considerar mezcla homogénea? ¿A la pregunta 9 o a la pregunta 8? Si te refieres a la pregunta 8, es una mezcla homogénea, sí. Cuando está dispersado así, se llama mezcla homogénea. ¿Sí? Nos dice Claudia, sí, cristalización. Cristalización también es un método para separar los componentes de una solución. Claro que sí, muy bien pensado. ¿Y por qué es, Profe, por qué es la fue tamización? el ¿Qué es la líquido, ¿no? tamización?
¿Qué es la tamización? Espera, permíteme explicar eso de ahí y ahí te escucho, porfa, ¿ya? La tamización o el tamizado es para mezclas heterogéneas de 2 fases o 3 fases sólidas que se diferencian no en la temperatura, sino en el diámetro de sus granos. Entonces, el tamiz, estamos de acuerdo, va a dejar pasar a los granos más pequeñitos, de diámetro más pequeño, y va a retener a los más grandes. Eso se llama tamizado, ¿sí? Ahora sí, ¿puedo escuchar tu pregunta, por favor? ¿Me la puedes repetir? Digo, de los sólidos también se puede sacar líquidos, ¿no? Agua, De los sólidos se puede sacar agua extraer agua. O sea dependiendo que de su porcentaje de humedad, estimado alumno. Claro. a ver Si si tiene es humedad, sulfato de calcio hidratado. claro que sí, está hidratado. Puedes obtener agua, el agua que sea cristalizada en el sulfato. Y en ese caso, ¿qué sería? ¿Destilación o evaporación? Bueno, en ese caso, tendríamos que analizar, ¿no? Tendríamos que analizar. Si solamente quieres eliminarlo el agua, simplemente lo haces evaporación. La muestra del yeso lo pones en un horno, o también se llama mufle en el laboratorio, lo calientas a cierta temperatura con tal que el agua que está cristalizada ahí se evapore. Sí, y sería evaporación lo más correcto. Ah, evaporación. Nada. Ya, Para que se gracias. elimine el agua nada más. Claudia nos dice, ¿en qué caso se utilizaría cristalización? Muy bien, Claudia, muy bien, Claudia. Podríamos utilizarlo, Claudia, en una solución sobresaturada. Profesor, ¿y qué es una solución sobresaturada? Una solución sobresaturada es cuando la cantidad que se ha disuelto en el agua es mayor a la que debe estar disuelta. ¿Ya? Es mayor a la que debe estar disuelta a una determinada temperatura. Entonces, una solución sobresaturada tiene mucho soluto disuelto en el agua o en el solvente, si quieres llamarlo así. Entonces, cuando ustedes sumergen un pequeño cristal de ese soluto que está disuelto en el agua y le bajan la temperatura gradualmente, despacito nada más, entonces el exceso del soluto que está disuelto es atraído por el cristal que está sumergido y se adhiere, generando así la cristalización. ¿Me dejo entender? Porque hay un exceso. ¿Quedó claro hasta acá? Esa es una forma de aplicar la cristalización, señorita Claudia. ¿Se entendió? Muy bien. Muy bien, vamos a ver ahora la pregunta 10. También tenemos la siguiente representación, ¿ve? En la 10 tenemos la señorita Vilma, creo que también ha hecho una pregunta, díganme, a ver. Profe, la decantación. Ah, ya. ¿Qué es la decantación? Señorita Vilma, para aplicar la decantación ya no necesitamos que exista una mezcla homogénea, sino que exista una mezcla heterogénea, ¿sí? Heterogénea. Es decir, los dos líquidos, o puede ser sólido con líquido, ¿no? Tienen que tener diferentes densidades y no se deben mezclar, ¿ya? Tienen que tener diferentes densidades y no se deben mezclar, ¿sí? Muy bien. Entonces, por diferencia de densidades se van a separar las fases. ¿Estamos de acuerdo? Es como separar la arena gruesa de la fina, ¿no? Cuando se separa la arena fina del agua de mar. No sé, cuando ustedes han ido a la playa, por ejemplo, y de niños, creo que la mayoría, no he dicho que todos, la mayoría ha intentado hacer un castillo, jugar en la arena, ¿no? Han llevado un recipiente y hay veces el agua tiene un poco de arena, el agua de mar tiene un poco de arena, ¿no? Y la arena se va en el fondo, ¿no? ¿Y por qué la arena se va en el fondo? Porque la densidad del agua y de la arena es muy amplia. Entonces la arena, como es más denso, más pesada, le afecta más la gravedad, se va al fondo, ¿no? Así pasa con los líquidos que no se pueden mezclar o con sólidos líquidos que no se pueden mezclar, ¿sí? Una vez que se separan las fases, se aplica la decantación. Lo ideal es que la decantación lo apliquen, jovencitos, para líquidos que no se mezclan, líquidos insolubles o inmiscibles. Eso es lo ideal, la decantación. Porque si ustedes tienen sólido con líquido que no se mezcla, esto es mejor aplicar la filtración, ¿sí? ¿Quedó claro? Profe, como el aceite y el agua. Claro, señorita Emilia, líquidos no miscibles son líquidos insolubles, líquidos que no se mezclan como el aceite y el agua, ¿no?
como la glicerina y el tetracloruro de metano. Son líquidos que no se pueden mezclar a condiciones ambientales. ¿Sí? Como el aceite y el agua es un claro ejemplo. ¿Ya? Muy bien. La 10. Jovencitos, en la 10 tenemos esta representación anoscópica. No es suficiente con 2. Muy bien. Entonces, jovencitos, vamos a describir esta representación anoscópica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué encontramos acá? Jovencitos, acá encontramos a 2 elementos. ¿Y esos elementos están separados o están unidos? Están unidos estos 2 elementos. Como los 2 elementos están unidos, entonces estamos hablando de un ¿qué? De un compuesto. Ahora la pregunta es, ¿cuántos átomos hay en este compuesto? ¿Cuántos átomos de cada elemento hay? Y entonces ahí encontramos que hay 4 átomos. El compuesto está formado por 4 átomos unidos por un enlace covalente, o también llamado tetratómico. Si está unido por 2 elementos, le podemos llamar compuesto, ¿qué cosa? Binario. Entonces busquemos la alternativa que sea binario y tetratómico. Busquemos la alternativa que sea binario y tetratómico, ¿no? La alternativa es binario y tetratómico. ¿Mm? ¿Cuál es binario y tetratómico? Profe, binario y tetratómico sería entonces la alternativa B, ¿no? Ahí está, ya lo dijeron, la alternativa B. Chicos, ¿se entendió hasta acá? Excelente, muy bien, Fabricio. ¿Se entendió hasta acá la explicación, hasta la Sí, pregunta profe, 10? todo bien. Perfecto, muy bien. Tómale captura ahorita, tómale captura que está clarito ahí, tómale captura de una vez para borrarlo y seguir avanzando, ¿ya? Me avisan, por favor, me dicen sí, ya le tomé captura. Si están desde el acto pre-impre, ¿ya? Muy bien, ya Uribe ya nos lanzó la alternativa de la 11, vamos a ver si es correcta. Muy bien, Fiorella, muchas gracias. Muy bien, sigamos entonces. Muy bien, la pregunta 11, jovencito, nos dice la relación nombre-símbolo que no cumple, ¿no? La relación nombre-símbolo que no cumple, ¿no? Allá, muy bien. Entonces, para eso simplemente debemos de saber lo siguiente, ¿no? ¿Cómo ¿Alguien sabe cómo se diferenciaba al inicio los elementos? ¿Alguien sabe cómo se diferenciaba al inicio los elementos? Por ejemplo, ¿te acuerdas de Dalton? ¿Se acuerdan de Dalton? ¿Alguna vez les he hablado de John Dalton? John Dalton, por ejemplo, es un científico inglés que escribió un libro y ahí obviamente escribió una teoría atómica, ¿no? Y él diferenció a los átomos que conocía en ese entonces y los átomos y elementos que experimentaba en el laboratorio, los diferencia como una esfera maciza, ¿no? Es decir, los átomos de un elemento son idénticos y se representan por una esfera.
pero los átomos de elementos distintos, las esferas van a ser diferentes, idénticos para cada elemento, pero entre elementos diferentes, distintos, así decía. Entonces, él hacía esto, ¿no? Para el átomo de oxígeno, lo diferenciaba con una esfera y en el centro de la esfera un punto. Para el átomo de hidrógeno, una esfera completamente blanca. Para el átomo de azufre, una esfera con una línea vertical en el medio, ¿no? Y así diferenciaba los elementos, ¿no? Entonces eso fue como una manera de diferenciar a los distintos elementos que tienen átomos, ¿no? Porque él propone que tiene átomos. Pero de ahí viene Jacobo Berzelius, muchachos, y Jacobo Berzelius cambia esa forma de representar a los elementos. Él dice, no, los elementos no se tienen que representar con forma esférica, los elementos se tienen que representar en forma literal, en forma escrita, o por una letra o por dos letras. Y a eso nosotros, a esa representación literal de un elemento en la actualidad, nosotros, ¿cómo le llamamos? Símbolo químico. Así que si tú quieres saber quién es el científico que representa a los elementos mediante símbolos con una letra y dos letras, es Jacobo Berzelius. ¿Estamos de acuerdo? Jacobo Berzelius es el primero que utiliza símbolos a partir de su origen etimológico del elemento, ¿no? Por ejemplo, sodium, Na, aurum, Au, ¿no? Y así utiliza esos elementos, ¿no? Al inicio fue de su origen latín, griego. Ya después los símbolos se establecieron por sus propiedades, o por el país de donde nació, o por la nacionalidad, o por un continente, y así sucesivamente. O por un apellido de un científico que lo descubrió, y así, ¿no? Sucesivamente, ¿ya? Muy bien, entonces, acá el que no corresponde... Profe, Dime. Te escucho. no digo que en verdad los átomos no tienen forma esférica. Claro que no, pues. Claro que no tienen forma esférica. No tienen. Porque recuerda que quien determina la forma del átomo, ¿quién es? ¿El núcleo o la nube? ¿Quién determina la forma La nube del electrónica. nube? La nube, ¿sí o no? ¿No? ¿Quién determina la Sí, forma la del nube. átomo es la nube o no? Sí, Ya, y la nube, según la teoría atómica actual, está formada por uno o un conjunto de órbitas. de orbitales. Y los orbitales tienen una forma o distintas formas, ¿no? Hay orbitales esféricos, orbitales Formas variables. bilobulares, formas variables, ¿sí o no? ¿No? Esféricos, bilobulares, completamente complejos, ¿no? Entonces no podemos decir que el átomo en la actualidad es completamente esférico, por esa razón, ¿no? Muy bien. Pregunta 12. Entonces ya tenemos la respuesta. La que no corresponde es la plata, porque el símbolo de la plata es la letra A con la letra G. Vamos a ir a la pregunta número 2 entonces. Pregunta 12. La secuencia verdadero o falso. Vamos a ver. También nos habla de los elementos, ¿no? Secuencia verdadero o falso. También nos habla de los elementos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, el sodio es un elemento monoatómico. ¿Será cierto que el sodio es un elemento monoatómico? ¿Cómo sabemos cuándo un elemento se representa en forma monoatómico o en forma diatómica o triatómica? ¿Alguien sabe? Mira, algo muy importante, una información que te voy dando acá. Si el elemento es un metal, ¿sí? Los metales sí se representan en forma monoqué. Entonces el sodio es un metal. Por lo tanto, la primera, ¿qué cosa es? Verdadero, por este fundamento. El sodio es metal, así que lo vas a representar en forma monoatómica. Siguiente. Dice, el ozono es una molécula formada por átomos diferentes, ¿no? Entonces, el ozono es una esfera, es una molécula, sí, el ozono sí es una molécula. Sí es una molécula. ¿Es triatómica? Sí es triatómica. Sí está formada por 3 átomos. Pero esos 3 átomos son iguales porque tienen el mismo Z.
Es decir, pertenecen al mismo elemento. Los 3 átomos son de oxígeno. Por esa razón marcamos acá que cosa. Falso. No tiene 3 átomos diferentes, tiene 3 átomos del mismo elemento. En su núcleo tienen igual número de protones. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. El ion es la partícula monoscópica, no, monoatómica, debe decir así, con carga eléctrica. El ion es una partícula monoatómica, debe decir así, ¿ya? El ion es una partícula monoatómica de carga eléctrica. Entonces, un ion, ¿no?, es considerado obviamente una partícula, ¿ya? Esta partícula, por si acaso, puede ser monoatómica, ¿ya?, o poliatómica, ¿ya? Pero si tú lees bien la proposición, no está negando la posibilidad de que sea poliatómica. Si lees bien la proposición, no lo está negando. Y obviamente que tiene carga eléctrica, ¿no? Con carga eléctrica, obviamente, ¿no? Y esto es verdadero. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? ¿Sí, jovencitos? Sí. Todo claro. Muy bien. Perfecto. Muy bien, sigamos. Pregunta número 13. Muy bien, pregunta número 13. A ver, para la pregunta 13, jovencitos, tenemos que recordar, ¿no?, ciertas características de los átomos, ¿no? A ver, vamos a recordar las características de los átomos, ¿ya? A ver, para recordar nada más, ¿ya? Para recordar, a ver, ayúdenme. Por ejemplo, necesitamos saber qué es el Z. ¿Me dicen qué es el Z? ¿Nadie? Ya, entonces tal vez, yo lo dejo ahí. ¿Qué es el número de masa? El Z es el número de protones y electrones. Perfecto. ¿Y el número de masa? No, no es monoscópica, no debe decir monoscópica, debe decir monoatómica, estimados alumnos. Monoscópica no es una palabra, debe decir nanoscópica tal vez, ¿no? Ya. La letra A es igual al Z, o mejor dicho, el número de protones más el número de electrones. Del otro. Muy bien, siguiente. ¿Qué es isoelectrónico? Porque creo que nos preguntan, no nos preguntan qué es isoelectrónico, nos preguntan diamagnético, dice así, diamagnético. ¿Qué es diamagnético? ¿Cómo me doy cuenta de un elemento que es diamagnético? Cuando sus orbitales, ¿cómo están? ¿Cómo están sus orbitales? Llenos, ¿no? Y frente al campo magnético tienen una ligera repulsión, una ligera atracción o ligera repulsión. Salud, disculpen. Una ligera repulsión. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa más necesitamos? A ver. ¿En qué subnivel, jovencitos, en qué subnivel se encuentran los orbitales bilobulares? A ver. ¿En qué subnivel se encuentran los orbitales bilobulares? ¿En qué subnivel se encuentran? A ver. Estos orbitales bilobulares. Ah, muy bien. Muy bien. Yo creo que con eso ya es suficiente. Yo creo que con esa información creo que ya necesitamos, ¿no? Muy bien. Entonces dice, el ion de galio más 3 tiene igual número de electrones que el ion de 5. A ver, entonces tenemos acá. El ion de galio más 3 tiene igual número de electrones que el ion de 5. ¿No?
tiene igual número de electrones que el ion de zinc. Muy bien. Y este ion de zinc, tiene la siguiente configuración, ¿no? Tiene la siguiente configuración. Tiene argón 18, 3 de 10. ¿No? Tiene argón 18, 3 de 10. Muy bien. Y dice, indique para el átomo de galio si las proporciones son verdaderas o falsas. Solamente para el galio. Muy bien, jóvenes. Con esta información, nosotros tenemos que la cantidad de electrones es, si acá sabemos que es 18, acá es 28. Si acá es 28, acá también la cantidad de electrones es 28. ¿No? Pero el 28 es un Z, el 28 es un Z menos 3. Ese es el 28. Y el Z me va a salir 31. ¿No? Entonces, si yo tuviera acá solamente al galio 31, ¿no? Su configuración sería argón 18, 4s2 para 20, 3 de 10 para 30, 4p con un electrón para 31. ¿No? Entonces, con respecto al galio nada más, me dice la primera, tiene 31 protones y 31 electrones. Bueno, si es neutro, si considera neutro nada más, porque solamente dice galio, no dice ion de galio, solamente dice galio, entonces la primera es verdadera. Tiene 31 protones y 31 electrones porque está neutro. Es un átomo diamagnético, no es un átomo diamagnético. No es un átomo diamagnético, ¿por qué? Porque en este subnivel hay un electrón. Y si solamente hay un electrón, significa que es para qué? Para magnético, ¿no? Es para magnético, ¿no? ¿Sí? Muy bien, siguiente. Tiene 7 orbitales bilobulares. 7 orbitales de tipo P. A ver, jovencitos. Acá está el subnivel 2P, que está lleno. El subnivel 2P está lleno, estamos de acuerdo, tiene 3 orbitales bilobulares. Pero también, jovencitos, está el subnivel 3P. Jovencitos, en el subnivel 3P hay también 3 orbitales bilobulares. Si consideramos los 3 que están en el 2P más los 3 que están en el 3P, ya tenemos 6. Y ahí viene el subnivel 4P. En el subnivel 4P, de los 3 orbitales, 2 están vacíos. O sea, no existen, no tienen porque están vacíos. Pero hay uno que sí. Entonces, acá sería obviamente verdadero. Verdadero, falso, verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Y la última dice, los números cuánticos del último electrón son. Ya, bueno, este es el último electrón. Este es el último electrón del galio. Y obviamente el primer número cuántico que nos dice en qué nivel está sería el número 4. El segundo número cuántico que nos dice en qué subnivel está, sería obviamente el 1. ¿No? Y el orbital, que sería el primer orbital de los 3 que tenemos, el primer orbital comienza con negativo, sería con -1. Hasta ahí recapitulamos, va 4, 1, -1, 4, 1, -1. Y como solamente hay un orbital, un electrón en ese orbital, va hacia arriba, más o menos. 4, 1, -1, -1. ¿Hay 4, 1, -1, -1? Sí. Hay 4, 1, -1, Profesor, -1. Dime. ¿podría escribir la última proposición, por favor? Explicarlo mejor. O resolverlo tú. Sí, por favor. Lo explico mejor, ¿está bien? Así. Ahí está. ¿No? Este es el subnivel 4P. Y él vale -1, él vale 0 y él vale +1. Entonces acá nos decimos que el N es 4, el L es 1, este L de acá es 1, el ML es el -1 y el MS o el spin es +1 medio. ¿Se entiende?
¿Ahora sí? Ahora sí, profe, gracias. Perfecto, no hay problema. Muy bien, entonces, tenemos la clave en la 13. A ver, Dedo. muy bien. Pregunta Profe, 14. Dime, ¿por qué la verdadera la penúltima? ¿por qué es verdadero acá? Sí, ¿Sí? lo tiene 7 orbitales. ¿Ya? Acá tenemos el 2p6, el 3p6. Acá hay 3 orbitales, acá hay 3 orbitales y acá hay un orbital que tiene electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe, Muy bien. gracias. Entonces veo 7 orbitales ahí que contienen electrones, obviamente, ¿no? Claro, cuando te piden el número de orbitales P que hay, considera el que tengan electrones nada más. ¿Estamos de acuerdo? Considera los que tengan 1 o 2 electrones, porque los otros están vacíos. ¿Sí? Rodrigo, no debió decir monoscópica, Rodrigo, debió decir nanoscópica. ¿Sí? Nanoscópica debió decir. ¿Sí? Pero en este caso no es nanoscópica, en este caso le hemos puesto monoatómica, ¿ya? Monoatómica. ¿Sí? Muy bien. Pregunta 14. Vamos a ver la pregunta 14. 14 nos dice Ana que es la C. Vamos a ver. Muy bien, pregunta 14, ¿qué nos dice? La pregunta 14 nos dice si el ion G más 2 es isoelectrónico con el neón. Si el ion G más 2 es isoelectrónico con el neón, entonces el elemento G, ¿a qué familia pertenece? Muy bien. Listo. Chicos, para determinar la familia, a ver, vamos acá un poquito de teoría. A ver, para determinar la familia, ¿no? Es sinónimo de conocer qué cosa. A ver, si quiero conocer la familia, es Su sinónimo de configuración conocer qué cosa. electrónica. Tú sabes que los elementos tienen 2 ordenamientos en la tabla, ¿sí o no? ¿Cuáles son los 2 ordenamientos que un elemento presenta en la tabla? Grupos y ¿Mm? periodos. Grupos y Grupo y periodos. periodo. Entonces, ¿a cuál de ellos le llamo familia también? ¿A cuál de los dos le llamo familia? Los grupos. Perfecto. Entonces, sinónimo de Grupos. familia es conocer el grupo. Ya está. Vamos por buen camino. Ahora, tú sabes que hay grupo A y grupo B. ¿Cómo determino qué es del grupo A y del grupo B? Empieza con esta abreviación. ¿Conociendo qué? ¿Conociendo qué Configuración. cosa? ¿Ah? ¿Qué es CB para ti? Tú vas a saber qué es del aire conociendo su CB de ese elemento. ¿Qué es el CB? No escuché bien, disculpe, tal vez ya lo han dicho, pero no he escuchado bien. ¿Pueden repetirlo? Su configuración electrónica. No, se llama capa de qué? Capa de valencia. Capa de valencia, ¿no? Capa de valencia. A ver, entonces yo tengo acá este NS, este NP, tengo NS y tengo este N-1D. ¿Qué son esos? ¿Capas de qué? De Son valencia. capas de Capa de valencia, ya. Valencia. Y el de arriba, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde la capa de valencia de arriba? ¿A quién le corresponde la capa de valencia de arriba? Esta capa de valencia, ¿a qué grupo le corresponde? Esta capa de valencia, ¿a qué grupo le corresponde? ¿Ah? Al grupo A y él al grupo B, ¿sí o no?
Y chicos, ¿cómo hallamos el número del grupo B? ¿Cómo hallamos el número del grupo B? ¿Y cómo hallamos el número del grupo A? ¿Cómo lo hallamos? A ver, dígame. Ya, entonces, conociendo la cantidad de electrones de valencia, ¿no? Acá es X más Y y acá X más Y, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, ahora sí, si acá hay 10, si acá la cantidad de electrones es 10 también, ¿no? Porque es cis electrónico, este es un Z menos 2, ¿sí o no? Entonces acá el Z vale 12. Entonces, configuración electrónica de un Z que vale 12. Si es neutro, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿sí o no? Y te concentras en la capa de valencia que tiene. Entonces, esto pertenece al grupo A, ¿no? Y el número del grupo A son los electrones de valencia que ves ahí. Y se llama alca ¿qué? Alcalino Alcalino R. Excelente, muy bien. Ya tenemos la respuesta de la pregunta 14, ¿sí? Vamos a ver la pregunta 15. Vamos a ver la pregunta 15. A ver. La pregunta 15 nos dice lo siguiente. La especie química X-3. La especie química X-3 tiene la siguiente configuración electrónica. Tenemos acá 4s2, 3d10, 4p5. ¿Sí? Entonces, el grupo y el periodo del elemento X es. Bueno, vamos a ver, jovencitos. Entonces, acá podemos hallar la configuración del átomo X o no, porque para que un elemento yo conozca su grupo y su periodo, necesito la configuración de su átomo X. O sea, no necesito que gane 3. Entonces, voy a construir esta nueva configuración, pero sin 3 electrones. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
¿A qué era igual el periodo? El periodo era igual al mayor nivel de energía. El periodo es igual al mayor nivel de energía de su configuración. ¿No? Cuarto periodo. El grupo, ¿qué era igual? El grupo era igual a su capa de valencia. Y su capa de valencia nos dice que es el 4s2 y el 4p con 2 electrones. ¿Cuántos electrones de valencia hay? Justamente hay 4, ¿no? Justamente hay 4, ¿no? Es el 4A, ¿no? Y se llama ¿qué? Carbonoides, ¿no? Ahí está. Ahora, el UPAC depende del último subnivel. Y el último subnivel es el 4p con 12. Así que el UPAC es 2 más 12, más 12, ¿no? Y la columna UPAC sería 14. Ya está, ¿ves? ¿Está bien hasta ahí? ¿Quedó claro hasta ahí? Entonces sería cuarto periodo, grupo 4A, ¿no? La letra enano. ¿Está bien la letra enano? ¿Sí? ¿Qué 12, profe? Siempre que tú quieres hallar el número de la columna y termine en P, siempre súmale que hay 12 columnas antes del bloque P. No sé si ustedes se acuerdan, en tabla periódica se dividen en bloques, bloque S, bloque D, y aparece bloque P a la derecha. ¿Se acuerdan o no? ¿Han visto esa gráfica? Sí, sí, Ya, profe. entonces, como el bloque P está a la derecha, joven, hay 10 columnas en el D y hay 2 columnas en el S. En total hay 12 columnas antes del P, por eso le sumo 12 antes. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sería igual si estuvieran en 3P6, profe. ¿Estuviera en dónde? 3P6. Ya pues, si es 6, ¿cuánto le sumas? Por eso estoy diciendo, todo lo que termine en el subnivel P, ¿cuánto le vas a Más sumar? 12. Todo lo que termine en P, ¿sí? Si te piden el UPAC, le sumas 12. Todo, cualquier número que termine en P, le sumas 12, ¿sí? Que termine en P con 1, súmale 12. P con 2 electrones, súmale 12. P con 5 electrones, súmale 12. ¿Sí? Ya, profe. Muy Gracias. bien. A ver, tómenle captura, por favor, al toque. Tómenle captura y me avisan, por favor, para hacer unos 2 ejercicios más, si es posible. Ya, tómenle ahí captura. Muy bien, listo. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, las gracias. Pregunta 16. Para resolver la pregunta 16, tenemos, creo que ubicarlo en la tabla periódica, ¿no? Tenemos el anión X-1, tiene igual número de electrones que un catión. Tenemos el ion X-1 y tiene igual número de electrones que el catión. 2611. Más 1 es. Ahí está. Entonces, con el ion que está en la derecha, podemos hallar su cantidad de electrones. Con el ion que está a la derecha, podemos hallar su cantidad de electrones. La cantidad de electrones es 11 menos 1, ¿no? 10. Ahora, acá la cantidad de electrones es 10. Esto significa que es 9, ¿no? Entonces, para ubicarlo en la tabla periódica, tenemos el átomo neutro que vale 9 y su configuración sería 1s2, 2s2, 2p5.
está en el segundo periodo, está en el grupo A, el grupo 7A, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, nos dice la primera proposición. ¿El elemento X es un metal alcalino? No. No, 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 no. Porque los del 7A o los que terminan en T son uno que es un metal de la familia de los halógenos, ¿no? Ahí está. La segunda nos dice, el elemento X tiene menor energía de ionalización que el elemento X. A ver, vamos a ubicar el elemento X. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Está en el tercer periodo, está en el grupo también A, está en el 1A, y es un alcalino, ¿no? Entonces, este elemento, si acá lo ponemos en la tabla, mira, este elemento, si lo tratamos de ubicar en la tabla, si lo tratamos de ubicar aquí en la tabla, sí, sí, a grosso modo, nada más. Ahí está, se encuentra en el segundo periodo y en el grupo 7, pero el otro elemento está en el tercer periodo y en el grupo 1, ¿no? Y recuerda que la energía de ionización aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, X tiene más energía de ionización que Y, ¿no? X tiene más energía de ionización que Y. No debe decir menos, tiene que decir que X tiene mayor energía de ionización que Y. Ahora, si me piden la incorrecta, ¿no? Ya lo encontramos, pero no es la vez, dice que tiene menor. El elemento X se ubica en el grupo 17 del segundo periodo. Sí, el elemento X se ubica en el grupo 17. Acuérdate que el YUPA, cuando terminaba en P, justo me estaban preguntando, cuando terminaba en P le sumamos 12, ¿no? Le sumamos 12, ¿no? Segundo periodo, grupo 17. Entonces lo correcto es la alternativa C. Lo correcto es la alternativa C. ¿Sí? Muy bien, vamos por la pregunta 17. ¿No? Vamos por la pregunta 17. ¿Qué nos dice la pregunta 17? La pregunta 17 nos dice, ¿cuál es la clasificación correcta? Y la clasificación correcta, muchachitos, es la que nos dice el peróxido de hidrógeno. Ahí está. El peróxido de hidrógeno es un compuesto, ¿no? Es un compuesto. Se representa por la fórmula H2O2. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo, muchachos. ¿Se entendió hasta acá? ¿Quedó claro Sí, hasta acá? profe. Listo. Sí, profe. Entonces, ahí nos quedamos. Cuídense, que tengan un buen día con todos.